soy Sebastián, mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? Saúl. Saúl, muy bien. Vamos a hacerle una pregunta acerca de la corrupción en México y todo en sí. Primero que nada, para ti, ¿qué es la corrupción? La corrupción es dejar pasar por alto cosas que no deben de ser así, ¿va? ¿Ok? Pues, por ejemplo, a lo que es, por ejemplo, los tránsitos que aceptan mordida y eso, ¿no? Sí. Ok. ¿Y cómo crees que podríamos solucionar eso aquí en México? ¿Cómo? Pues, ahora sí que analizando las cosas y tratar de no hacer lo mismo, de no apoyarlos en lo mismo, o sea, de no darles por su lado. ¿Ok? ¿De qué manera te afecta a ti la corrupción? Decían que ya uno no sabe, ya no sabe ni cómo accionar a veces en esos casos. Las situaciones. ¿Ok? ¿Tú crees que podríamos eliminar por completo la corrupción algún día? Está muy difícil porque eso viene de arriba. Desde los políticos. ¿Ok? ¿Y alguna vez has sido parte o sido involucrado en algún acto de corrupción? Pues pienso yo que no. A veces uno no se da cuenta y pasa por eso. Muchas gracias, Saúl. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián. ¿Cómo se llama usted? Es un Rocher, servidor. Jesús Rocha. Muy bien. Le voy a hacer unas preguntas acerca de la corrupción aquí en México. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Primero que nada, para ti, ¿qué es la corrupción? Bueno, la corrupción es hacer algo ilegal o robar algo por medios que no sean legales. Hay muchos tipos de corrupción, depende en qué áreas es. Ok. ¿Cómo crees que podemos solucionar esta situación en México? Metiendo a la cárcel a la gente corrupta. Desde la gente que da mordidas, desde la gente que está en el gobierno, todas esas cosas. Ok. ¿Y de qué manera te afecta a ti la corrupción? La corrupción me afecta a mí en forma que mi país no mejora. O sea que no hay un progreso sobre el país y esa es la manera que me afecta a mí. Ok. ¿Tú crees que algún día podamos eliminar por completo la corrupción en México? Yo creo que sí, pero tenemos que meter más mano justa a los políticos. Ok, muy bien. ¿Me podrías platicar de alguna vez que hayas sido parte de un acto de corrupción o involucrado de alguna manera? Haber hecho una mordida a un policía. Fuiste el Yo que... fui el que la di. Ok. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo? Estefanía. Ok, le voy a hacer unas preguntas acerca de la corrupción y de la corrupción aquí en México. Primero que nada, para ti, ¿qué es la corrupción? Pues es, o sea, la delincuencia que hay en todo México, o sea, pues como, no sé, pero sí estoy pero muy nerviosa. Pues a los malos hábitos que hay en las personas, o sea, la deshonestidad y todas esas cosas. Ok, muy bien. ¿Cómo crees que podríamos eliminar la corrupción? Yo creo que no hay forma de eliminarla porque pues son muchas personas las que la hacen. Entonces, o sea, yo creo que lo principal sería cambiar, o sea, por ti mismo, hacer cosas buenas y pues así, porque o sea, las demás personas no las podemos cambiar. Entonces, ¿no crees que podríamos eliminarlo por completo en un día? Muy bien. ¿Y alguna vez has sido involucrada en algún acto de corrupción? ¿No? Ok. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. Me gustaría hacerle unas preguntas acerca de la corrupción. Primero que nada, para usted, ¿qué es la corrupción? Pues la corrupción es una acción donde una persona quiere evadir una responsabilidad o salirse con la suya por medios no lícitos o por medios en donde quebrantas la ética. Haces un intercambio no íntegro para evadir tu responsabilidad o solucionar una situación en donde quieres tener el beneficio y no asumir tu responsabilidad. Ok. Uh-huh. ¿Cómo crees que podríamos solucionar la corrupción? Bueno, ese es un tema muy complejo porque requeriría de la acción de todos y de cada uno de nosotros. Y creo que la mejor manera es a través de la educación, partiendo de casa,
en donde los padres, que somos los principales educadores, enseñemos a nuestros hijos las maneras más éticas de llevar a cabo o más bien de resolver alguna situación, y en donde aprendamos y enseñemos a nuestros hijos a asumir su responsabilidad, de tal manera que ante una situación de conflicto, en lugar de irse por el camino más fácil, pues asumas tu responsabilidad y la resuelvas bajo tus principios éticos. Ok. ¿Y de qué manera a ti te afecta la corrupción? ¿Directa o indirectamente? ¿De qué manera me afecta el que haya corrupción? Pues creo que el que haya corrupción en nuestro país y en el mundo, pues no te permite, digámoslo así, a veces confiar en la gente y estar siempre a la expectativa de que puede suceder. Entonces no hay esa libertad de decir, bueno, si yo trato de hacer las cosas de esta manera, bajo mis principios éticos. Y por último, ¿qué has hecho tú para combatir esta situación en México? Para combatir la corrupción, Sí. pues de inicio en mi persona, cuando he estado en situaciones en que se me ha ofrecido ser corrupta o ha habido la posibilidad, pues lo que he hecho es mantenerme bajo mis principios éticos, no involucrarme, asumir las consecuencias, por más doloroso que sea o por más el impacto que pueda tener. Y por otro lado, pues he buscado a través de la educación con mis hijos de que tengan esos mismos principios que yo, de que en situaciones en donde ellos han estado involucrados, pues ayudarlos a asumir su responsabilidad y que no se vean ellos en ese, vaya, no hacerlos que caigan en esa corrupción. Entonces de alguna manera pues trato de poner mi granito de arena. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Me gustaría hacerle una entrevista acerca de la corrupción. Muchas gracias, con todo gusto. Ok, primero que nada, para ti, ¿qué es la corrupción? La corrupción es el quebrantar los valores de la gente por dinero para hacer las cosas más fáciles. O sea, el no querer asumir algún proceso que se requiere, por lo tanto usas el dinero como una forma de saltarte procesos o evitar consecuencias. Ok. ¿Y de qué manera crees que podríamos solucionar este problema? Pues creo que este problema se soluciona con la educación. O sea, hay que promover en los niños el que no busquen, que busquen ganarse las cosas y que busquen respetar los procesos, por un lado. Por otro lado, parte desde algo tan básico como si le dices a tu niño, ordena tu cuarto, y pues no lo hace, y cuando tú le das dinero para que lo haga, pues ahí empieza a corromperse, porque es un deber que él tiene el hacerlo. Entonces desde ese punto de vista empieza desde ahí, después va creciendo y ya en los adultos pues es el estar dispuesto a asumir las consecuencias de tus actos. Ok. ¿Y tú crees que algún día podamos eliminar este fenómeno aquí en México? Es posible, yo creo que es algo que ha existido siempre, pero pues, lo podemos reducir, más no eliminar. Ok. ¿Y de qué manera te afecta a ti, indirecta o directamente, la corrupción aquí en México? Pues afecta mucho cuando tú quieres hacer negocios. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser un proveedor de gobierno, pareciera que la forma de competir es a través de corruptelas
o si quieres hacer algún trámite, pues tienes que estar dispuesto a pagar adicional para que puedas. Entonces eso nos afecta a todos de esa manera, porque no le damos certidumbre al sistema para que funcione igual para todos. Ok. Último, ¿qué has hecho tú para combatir la corrupción? Lo primero que he hecho es buscar no meterme en problemas. O sea, es respetar límites de velocidad, la ley, tratar de hacer mis negocios limpios para que no tenga yo necesidad o tentación de corromperme a mí primero. Segundo, pues fortalecer mis valores. O sea, trato de sostener el hecho de que lo hagamos limpiamente por mi tranquilidad y por la tranquilidad de mi familia. Ok, muchas gracias. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Cómo crees que podamos solucionar la corrupción en México? pues siendo menos violentos. ¿De qué manera te afecta la corrupción? Me afecta en que pues la violencia y todo eso pues de que afecta a mi país. Así. ¿Tú crees que podamos eliminar la corrupción en México? Sí, ¿Qué haces tú para combatir la corrupción? pues no soy violenta y soy muy pacífica. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Cómo crees que podamos eliminar la corrupción en México? cumpliendo las leyes. ¿De qué manera te afecta la corrupción? Económicamente, ¿Tú crees que podamos eliminar la corrupción en México? no creo ¿Qué haces tú para combatir la corrupción? nada. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Cómo crees que podamos solucionar la corrupción en México? habría que evaluar la educación, la cultura. ¿De qué manera te afecta la corrupción? Disminuye las oportunidades de trabajo ¿Tú crees que mal podamos, pagadas, por decir también. ¿Tú crees que podamos eliminar la corrupción en México? Pues debe intentarse para que disminuya, porque ahorita es un exceso. ¿Qué haces tú para combatir la corrupción? Ser honesto. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí. ¿Cómo crees que podemos solucionar la corrupción en México? Eliminando a la gente deshonesta dentro del gobierno. ¿De qué manera te afecta la corrupción? En lo personal, a mí nada. ¿Tú crees que podamos eliminar la corrupción en México? Nada, no se puede. ¿Qué haces tú para combatir la corrupción? Nada. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Cómo crees que podamos solucionar la corrupción en México? no, No se puede. no, ¿De qué manera te afecta la corrupción? no, pues en nada. ¿Tú crees que podamos eliminar la corrupción en México? Pues no, no. ¿Qué haces tú para combatir la corrupción? No, Nada. ¿Sabes qué es la corrupción? Claro que sí, ¿Cómo crees que podamos solucionar la corrupción en México? pues dando más mano de obra, ¿Más mano de obra? ¿De qué manera te afecta la corrupción? pues es la manera de que podemos conseguir más lana para poder que haya más producción. ¿Tú crees que podemos eliminar la corrupción de México? No debe eliminarse, debe combatirse, al revés, debe aumentar, Aumentar. ¿Por qué? porque más mano de obra, entre más producción, tiene que haber más mano de obra. ¿Y qué haces tú para combatir la corrupción? Pues ya en nuestra edad ya nomás estamos viendo nomás pasar todo eso, pues ya a los 80 años ya no tenemos nada que hacer. Nada más que los hijos, pues hacerlos que trabajen como debe ser. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Cómo crees que podamos solucionar la corrupción en México? empezando primero por el hogar, dar un buen ejemplo. ¿De qué manera te afecta la corrupción? En cuanto a inseguridad, principalmente. ¿Tú crees que podemos eliminar la corrupción de México? Sí, sí se puede. ¿Y qué haces tú para combatir la corrupción?
no hacer algo indebido, algo que sepa que yo esté mal, no lo hago. Muy bien. ¿Sabes cuál es la corrupción? Yes, I know what corruption is. ¿Cómo crees que podemos solucionar la corrupción en México? We should focus on voting ethical people into office and yeah, that. ¿De qué manera te afecta la corrupción? Well, if public funds are being allocated inefficiently, that affects us all as citizens. ¿Tú crees que podemos eliminar la corrupción en México? I think it might take some time, but absolutely. ¿Y qué haces tú para combatir la corrupción? Well, I don't live here, so I really pray that things will get better. ¿Sabes qué es la corrupción? Sí, ¿Cómo crees que podemos solucionar la corrupción en México? pues yo creo que si cada quien ponemos de nuestra parte, poquito a poquito nos podemos eliminar esa corrupción que hay. ¿De qué manera te afecta la corrupción? Afecta en mi país y me va afectando a mí eventualmente. ¿Tú crees que podemos eliminar la corrupción de México? Sí, si trabajamos todos como equipo, sí podemos llegar a eliminarla. ¿Y qué haces tú para combatir la corrupción? Pues trato de evitarla.